en relación a lo que es común, ¿no? A lo que ya tenemos, las normas básicas de lo que es calidad y acreditación. Eso está en el texto, eso lo podemos leer, lo podemos descargar en la página del Ministerio. Y también se los vamos a emitir como parte del material en PDF, como les había comentado también los organizadores sobre este tema, ¿no? Lo que intentamos mostrar en este módulo es ese cambio de paradigma que se busca en relación a lo que es la gestión de calidad hospitalaria, en el tema de administración hospitalaria propiamente, tanto desde el punto de vista administrativo como la gestión, tanto desde el punto de vista administrativo como también desde el punto de vista clínico, ¿no? Entonces es muy importante ir viendo esta situación para no caer en el error de hacer lo mismo y la práctica que lamentablemente en muchos hospitales sigue siendo de moda, si se quiere, ¿no? Hacer lo que siempre se ha hecho, no mejorar, mantenerse en lo mínimo en relación a lo que es la gestión de hospitales, y muchas veces lo dejamos esto como último punto, solamente como un tema administrativo, y a veces ni eso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es el sistema de calidad de hospitales, cuáles los modelos que se van generando a nivel internacional, pero también a nivel local dentro de nuestro marco normativo, que es lo que establece nuestra norma que debemos implementar dentro de los proyectos de mejora de calidad continua, tanto en la parte administrativa como también asistencial, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, arrancamos esta sesión. Todo el material va a ser compartido en PDF y adicionalmente el material de referencia que les había mencionado anteriormente para que ustedes lo puedan ir profundizando un poco más a futuro. Bueno, el contenido de este módulo se basa básicamente en lo que es este libro publicado por la Organización Panamericana de la Salud ya el año 2010, ¿no? No es algo reciente. Cuando digamos actualmente, generalmente nos vamos a referir a los últimos 10 años, y cuando digamos recientemente nos vamos a referir a los últimos 20 años, porque tampoco son cosas que se están inventando ahora, ¿no? Entonces, dentro de ello vamos a ir viendo lo que es la metodología de gestión productiva de los servicios de salud, ¿no? Un modelo propuesto por lo que es la Organización Panamericana hace bastante tiempo y que nuestro país lo ha ido asumiendo también en lo que es la actualización de las normas básicas de caracterización de hospitales, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo muy importante que recordar, porque a veces se utilizan diferentes metodologías en lo que es el sistema público y la seguridad social, por ejemplo, cuando la norma establece que es solamente uno, ¿no? Pero a veces no se adecua, ¿no?, lo que son nuestros servicios o las características particulares que se tienen cada uno de ellos, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando ya estamos aplicando lo que son los instrumentos, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en lo que es la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, me ha tocado trabajar en instituciones privadas, en el sistema público, y como les mencionaba también que me antecedía en lo que es el Servicio Departamental de Salud. Y muchas veces hemos ido viendo cómo la norma deja muchos vacíos en relación a lo que es la gestión de calidad. Sin embargo, el tema de gestión de calidad no es llenar formularios, no es llenar fichas, no es responder a lo que son requerimientos de tipo administrativo solamente, sino el tema de gestión de calidad concierne todo un proceso de planificación, de mejora continua, en relación a lo que es la eficacia, ¿no?, en la calidad de atención, la racionalización de los recursos, el mejoramiento continuo y la diseminación de estas prácticas exitosas, ¿no? Lamentablemente, muchos de estos procesos no lo vemos dentro de nuestro diario vivir, ¿no? En el último punto, por ejemplo, en muchos hospitales se guarda con recelo la información, cuando la información tendría que ser pública. A ver, a ustedes nada más, ¿cuántas veces les ha pasado que cuando buscan un PI, un plan sectorial, un plan municipal de salud, un plan departamental de salud, no lo encuentran fácilmente? Cuando esta información debería estar disponible en la web de cada institución, y eso lo dice el marco normativo legal vigente. Sin embargo, todavía nos mantenemos en esa estructura rígida de que cuidamos lo nuestro como si fuera lo último y que nadie más debería hacer algo igual, cuando cada institución es diferente y nunca va a ser igual la implementación de lo que son estos sistemas. El segundo, el modelo del PERC, ¿no? Producción, eficacia, recursos y costos, en lo que es el diagnóstico situacional
de una institución, ¿no? De una entidad en salud pública. Y finalmente vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con la gestión clínica, ¿no? Un punteo básico de lo que concierne la gestión clínica en lo que es la gestión hospitalaria, ¿no? No estamos hablando de diagnósticos, tratamientos, sino estamos hablando desde el punto de vista administrativo, cómo hacemos gestión de calidad en relación a lo que es la parte clínica también dentro del hospital, ¿no? Entonces, es un contenido muy amplio que lo vamos a tratar de resumir en este corto tiempo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces todo esto lo vemos hasta en un módulo de maestría, ¿no? Que son por lo menos 6 semanas, pero lo vamos a tratar de ser muy puntual, muy conciso, y que ustedes ya luego puedan ir profundizando respecto a eso, ¿no? Una de las primeras tablas gráficas que nos presenta justamente ese libro que les comentaba, es este modelo del sistema de salud basado en la atención primaria en salud, ¿no? Los valores, principios y elementos que conciernen al mismo. Entonces, todos los sistemas de salud buscan esto, ¿no? El implementar o consolidar lo que es el derecho al nivel de salud más alto posible, ¿no? Con solidaridad y equidad, ¿no? La reducción de brechas es una búsqueda que se hace en todos los sistemas de salud y por ello que ya desde bastantes enfoques se apunta a este enfoque de reducción de las inequidades en salud y mejorar el tema del acceso a lo que es la salud, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Y obviamente que eso no es solamente el trabajo del personal de salud, ¿no? Existen diferentes componentes a diferentes niveles. Fíjense, nos habla de intersectorialidad, participación, justicia social, orientación a la calidad, sostenibilidad. Si nos fijamos, estos son principios que están en nuestra política de salud vigente, ¿no? Pero ¿cuántas de ellas se están logrando implementar? Y uno de esos ejes principales es la orientación hacia la calidad. O sea, no quedarnos solamente con lo que estamos haciendo, sino mejorar de manera continua, ir evaluando nuestras intervenciones de manera continua, permanente, conforme se va generando literatura, conforme nosotros generamos investigaciones, conocimiento, análisis, documentación técnica que nos permita evaluar las intervenciones que estamos haciendo tanto a nivel clínico como también a nivel poblacional, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante. De todo ello va a derivar en lo que es una atención apropiada, los mecanismos activos de participación social, el marco político y legal institucional sólido, que eso también no es algo que debería mantenerse rígido, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, la ley de salud, hace cuántos años que sigue vigente, ¿no? Y no lo hemos ido actualizando por discrepancias que vamos teniendo. Las políticas y programas pro equidad en relación a la reducción de esa brecha que habíamos hablado, la organización y gestiones óptimas, el recurso humano apropiado, ¿no? Importante esta parte, adecuado y sostenible, los recursos, las acciones intersectoriales, el acceso y cobertura universal, el primer contacto, ¿no? De la puerta de ingreso, cómo mejoramos esa situación, cómo hacemos que realmente las personas acudan a este primer contacto de manera adecuada, de manera correcta, de manera temprana, pero que también este primer contacto pueda responder a los requerimientos que tiene ese paciente. Los micrófonos, por favor. La atención integral, integrada y continua, la orientación familiar y comunitaria, que es parte de todos los modelos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Algunos más con un enfoque solamente familiar, otros con un mayor enfoque comunitario, etcétera, ¿no? Que varía en base a los contextos. Pero todo esto siempre enfatizado en lo que es la promoción y prevención de la salud. Entonces, todos nuestros sistemas tendrían que enfocarse en este modelo de lo que son los valores y principios de los sistemas de salud, ¿no? Eso es lo que nos dicen de manera general. Entonces, en base a todo ello, la Organización Panamericana de la Salud, en base a las directrices que lanza la Organización Mundial de la Salud, nos lanza esta propuesta de gestión hospitalaria, ¿no? Una primera fase en relación a lo que es el diagnóstico situacional, donde utilizamos este modelo del PERC, ¿no? Producción, eficiencia, recursos y costos. ¿Qué es lo que intentamos hacer en este diagnóstico? Evaluar la eficiencia de lo que son nuestras intervenciones, la eficiencia de ese hospital, de ese consultorio, de ese puesto de salud, de esa clínica, etcétera, etcétera.
pero adicionalmente a ello el rendimiento que tiene, ¿no? En base a los recursos con los que cuenta, los insumos con los que cuenta, etcétera, ¿no? Entonces no podemos pedir mucho si no tenemos los insumos suficientes, ¿no? O al revés, no podemos dar poco si tenemos bastantes insumos, bastantes recursos y prácticamente la producción y el rendimiento es mínimo, ¿no? Como ocurre en muchos lugares. Y una vez que se tiene este proceso de diagnóstico, se va hacia lo que es la metodología de gestión productiva de los servicios de salud, ¿no? Que es este segundo modelo, que lo que busca es asegurar lo que es la calidad y seguridad de la atención, ¿no? Pero de manera, en una metodología continua, es decir, no es que una vez que hacemos un plan de calidad, eso permanece de por vida, no. En base al contexto, lo que nos pide la metodología es continuamente hacer la evaluación y continuamente ir mejorando ese sistema de calidad dentro de lo que es la institución. Pero adicionalmente a ello, a la calidad y seguridad de la atención, también a la gestión, ¿no? Institucional en relación a lo que son los recursos, tanto humanos, financieros, etcétera, etcétera, que permitan, ¿no? Consolidar lo anteriormente propuesto. Entonces, este proceso, volvemos a decir, es continuo, no para. Entonces, todo el tiempo se va yendo hacia lo que es la mejora continua de la gestión hospitalaria. ¿Qué es lo que nos pide el primer modelo de evaluación, ¿no? En relación a lo que es la producción, eficiencia, rendimiento y costo? Que primero se genere una evaluación acerca de la producción por centros de costos, ¿no? Entonces, eso dentro de una institución o dentro de un sistema puede ser amplio o puede ser muy específico, ¿no? Por ejemplo, a nivel de hospital no es lo mismo tener de manera global que tener por servicios, ¿no? Farmacia que produce, la unidad de terapia, cuánto produce y etcétera, en cada uno. El análisis de costos, ¿no? A nivel del sistema, ¿no? Cómo nos va en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel. A nivel global, nacional, cómo nos va en la seguridad social versus el sistema público, dónde se invierte más, dónde se invierte menos, cuál tiene un mejor rendimiento, etcétera. Un segundo informe de producción por servicio, ¿no? ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Cuántas consultas se ha hecho? ¿Cuántas cirugías se ha hecho? Etcétera, ¿no? Entonces, con ello ir viendo el tema de la producción por cada uno de los servicios que nos va a permitir saber, ¿no? Si existen algunos servicios que están siendo muy óptimos versus los otros que están haciendo lo mínimo, ¿no? Pero no debería haber ninguno que esté por debajo del mínimo. Tenemos el informe de rendimientos, ¿no? De cada una de estas unidades. Y finalmente el informe de costos. Entonces, para esto, esta metodología cuenta con una herramienta de análisis de costos, una herramienta de análisis de producción y una herramienta que nos da un modelo estándar de lo que es el informe, ¿no? Que lo vamos a ir viendo al final también, el que utilizamos en nuestro medio, ¿no? Seguidamente a ello viene lo que es la metodología de gestión productiva de los servicios de salud. En esta metodología básicamente nos enfocamos en 3 líneas de desarrollo. Primero, las condiciones mínimas de atención. En cada uno de los niveles va a ser diferente esas condiciones mínimas desde el punto de lo que es la infraestructura, desde el punto de vista de la funcionalidad, desde el punto de vista de lo que es los elementos que conciernen la atención, como historia clínica, registros médicos, el recurso humano, el mantenimiento de estos, los medicamentos, los dispositivos médicos, etc. Entonces, para esto, por ejemplo, en las normas de caracterización de hospitales, nosotros tenemos formularios que es simplemente un checklist, ¿no? Entonces, vamos al servicio de odontología y nos dice, ¿tiene esto? ¿No tiene? ¿Sí tiene? ¿No tiene? Vamos al servicio de enfermería, el área de estos tantos, cuenta con esto, sí, no, y simplemente se saca un porcentaje. Por eso les decía que no vamos a tocar esa parte como algo sustancial, porque es una lista de chequeo lo que se hace, sino lo que queremos es ampliar lo que es el tema de la parte analítica en relación a la metodología de gestión y que no se resuma a un llenado de formularios o a una aplicación de lista de chequeo. Eso lo hace cualquiera. La segunda línea corresponde a lo que es la calidad y seguridad de la atención, ¿no? Entonces, en este caso ya valoramos el sistema de calidad, ¿no? Relacionado a lo que es la calidad de la atención de los pacientes, ¿no? Elementos que son específicos de la gestión hospitalaria y de calidad institucional. Y aquí tenemos bastantes modelos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el modelo del SET-QUAL, ¿no?
el ser host, ¿no? En relación a lo que son los hospitales, el tema de la calidad de atención, que nos permite desde un punto de vista cuantitativo, en realidad sería cuantitativo, a través de estudios de percepción, valorar o medir, si se quiere, la calidad de atención hospitalaria, ¿no? Entonces lo pueden encontrar eso en diferentes documentos, ¿no? El CEP-QUAL es uno de los más utilizados que mide la calidad de los servicios de atención, ¿no? Desde una perspectiva tanto del prestador de servicios como también de la persona que está recibiendo los servicios. Hay que tener cuidado con la implementación de estas metodologías porque, por ejemplo, no hemos tenido la experiencia con algunos maestrantes que hacen su evaluación de calidad de servicios en emergencias, el rato que el paciente está siendo atendido. Entonces no puedes, ¿no? Le preguntas al paciente, yo que sé, un ejemplo muy grosero, ¿no? ¿Usted piensa que la atención es de calidad? Me va a responder probablemente que no, ¿no? En ese momento. Entonces hay que saber en qué momento aplicar esos instrumentos para ir teniendo una respuesta adecuada y no sesgada por la situación coyuntural, ¿no? Tenemos la gestión y dirección, es otro lineamiento, ¿no? Donde se valoran elementos generales de organización institucional y planificación estratégica. Aquí prácticamente se revisa documentos, ¿no? ¿Tiene un plan estratégico? Sí, no, ¿no? ¿Tiene sus comités organizados? Sino uno por uno, los comités, dónde están los actas, cuántos se han reunido, etcétera, ¿no? Y está dentro de lo que es las normas de caracterización, como les decía, es un mínimo. Pero adicionalmente a ellos, también se evalúan los modelos de contratación, los planes de mercadeo, cómo se promociona la institución hacia la población general, el manejo comunicacional que se tiene, los modelos de operaciones, el desarrollo basado en procesos. Esto es algo muy importante que a veces nos olvidamos, ¿no? Cómo evaluamos nuestros procesos, cómo nosotros consolidamos esos procesos dentro de lo que es nuestra institución. Valora elementos como estructura y dirección institucional. Aquí estará el organigrama de la institución, si es una organización vertical, si es una organización horizontal, etcétera. Todo eso se va valorando, ¿no? Y para esto tenemos normas e instrumentos en relación a lo que es la habilitación y o licenciamiento de los servicios de salud, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, en la parte pública, por lo menos a nivel de Cochabamba, solamente tenemos 2 establecimientos habilitados, ¿no? Formalmente, porque eso hay que hacerlo cada cierto tiempo. Y lamentablemente solamente tenemos eso porque los otros establecimientos no van cumpliendo con los requisitos. Luego de la habilitación viene la acreditación de los servicios de salud, ¿no? Ahí no tenemos ninguno en este momento. En la parte privada sí, existen varios. Los centros y finalmente la implementación de centros de excelencia en servicios de salud, ¿no? Este es un nivel que no hemos ido llegando. Sí se ha intentado aplicar, por ejemplo, con el modelo de los hospitales amigos de la infancia, ¿no? Recordarán con este tema de lo que es la lactancia materna. Entonces esos centros eran calificados como de excelencia en relación a lo que es la promoción de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces esos son los niveles en el que se va haciendo las evaluaciones. En la gran mayoría nos quedamos aquí, en el proceso de habilitación, y para ello igualmente, ¿no? Se evalúan condiciones mínimas de atención, la calidad y seguridad de la atención y la gestión y dirección de lo que es ese establecimiento. Pero, ¿cuál es el desarrollo de la organización y gestión productiva de los servicios de salud, ¿no? Y dentro de esto tenemos que recordar siempre algunos conceptos generales, ¿no? Que incluyen lo que es este modelo. Primero, el enfoque sistemático y organizado y consistente en lo que es la solución de problemas. No es simplemente visibilizar los problemas, porque cuando iniciamos el diagnóstico hacemos un análisis de FODA, o una espina de pescado de Ishikawa o cualquier otro método que ustedes quieran, y todo pareciera que estuviera mal en el establecimiento de salud. No es en ese sentido, sino que eso nos sirva para aprender, demandar lo que son, levantar lo que son las demandas que se tienen a nivel del establecimiento de salud y proponer soluciones, ¿no? En base a ello, tomar decisiones que le den una respuesta a lo que es esos problemas que hemos ido detectando. Experimentar y adquirir conocimientos nuevos. Nadie nace sabiendo, dicen para las personas, y también en una institución, pues ninguna institución es perfecta, todo es perfectible, como se dice. Entonces,
Muchas veces tomamos un modelo a rajatabla y tal vez dentro de nuestra institución, por la idiosincrasia del personal, por el contexto social, político, económico, etcétera, no funcione. Porque existen muchos modelos que no han ido funcionando, ¿no? A ver, ejemplo bien sencillo en el tema económico, tenemos este modelo de lo que son los círculos de calidad, ¿no? Que lo aplican en Japón, lo han aplicado en Estados Unidos, etcétera, empresas tan grandes, ¿no? Como Toyota, Coca-Cola, etcétera. Y cuando intentan aplicarlo las mismas empresas en nuestro medio, no les funciona. ¿Y por qué? Porque obviamente la idiosincrasia de las personas es completamente diferente y a veces no se puede implementar a rajatabla algunas situaciones. Por eso es muy importante contextualizar a nuestro medio las intervenciones y si no funciona, pues cambiamos, ¿no? Por eso que es siempre una relación de prueba-error, ¿no? Experimentamos, aplicamos una estrategia, nos sirve, continuamos, no nos sirve, cambiamos, otra vez volvemos a experimentar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en base a ello, se va mejorando. Por eso es muy importante este tema del proceso de adaptación al cambio, que nuestra institución esté adecuada a eso. Ahora, eso no quiere decir que vayamos cambiando cada mes ya también, ¿no? Eso es también dañino para lo que es la institución, porque se tiene que generar una sostenibilidad de las intervenciones, mínimamente 2 años, nos dice la teoría, pero algunas instituciones requieren mucho más tiempo, ¿no? Aprender lecciones de las experiencias pasadas y para esto es muy importante documentar todo, porque muchas veces volvemos a generar intervenciones que no han funcionado anteriormente simplemente por el hecho de desconocimiento. Les ha debido pasar a ustedes que entra una persona nueva a la cabeza y todo comienza de cero. Se cambia eso a los 6 meses, otra vez de cero. Entonces no puede suceder eso, no tiene que haber documentación que sustente el tema de lo que es estos cambios, pero de manera proactiva, positiva y no simplemente por modificar. Aprender de las mejores prácticas o ideas de los demás, lo que habíamos comentado anteriormente. El tema de lo que es la difusión de las buenas prácticas es muy importante y además un tema incluso ético, ¿no? Obviamente yo no voy a esperar que como a mí me ha resultado bien y los otros que se frieguen, no es así. Si me ha funcionado bien, lo compartiré, lo difundiré en un documento técnico, en un boletín, en una reunión, etcétera, ¿no? Entonces, no es quedarnos con esa información y que los otros vean sus propios métodos y lo demás. Y eso es parte de lo que es la transferencia o compartir lo que son los conocimientos que se han ido generando, ¿no? Transferencia de tecnología, le dicen también en algunos documentos, entonces eso es un aspecto importante, ¿no? Entonces debemos asegurar esa situación y para ello es importante generar esos documentos técnicos que habíamos hablado anteriormente. ¿Cuáles son las fases de implementación del modelo de desarrollo organizacional, ¿no? Primero está una fase analítica, ¿no? Donde hacemos el diagnóstico, comprendemos el problema, independientemente de los métodos, ya les había hablado anteriormente. El diagnóstico aquí la OPS nos dice utiliza el modelo PERC, ¿no? Y para comprender problemas tenemos N formatos, ¿no? El FODA, el OTOFA, si quieren, árbol de problemas, la espina de pescado de Ishikawa, etcétera, etcétera, que nos permita priorizar esos problemas, entender cuáles son los efectos, cuáles son las causas, y en base a ello hacer una planificación, ¿no? Una planificación estratégica que nos permita visibilizar a largo plazo los cambios de impacto que deseamos dentro de nuestra institución. Una vez que tenemos esas estrategias, debemos educar a lo que son las personas que son integrantes de la institución, no solamente a lo que es los prestadores de servicios, sino también la población meta, ¿no? El paciente en este caso y sus familiares. Se debe socializar del por qué, para qué de cada una de las intervenciones, ¿no? A veces cuando no se hace eso, simplemente chocamos con la población, ¿no? Es muy importante decir de por qué se está aperturando este servicio, de por qué se está limitando ese servicio, etcétera, para que no se piense que es una decisión unilateral, ¿no? Se debe implementar, operativizamos todo ello con la población, pero no lo van a hacer solamente la parte administrativa o directiva de la institución. Y finalmente el tema de mantenimiento y evaluación, ¿no? Debemos ir controlando que se vaya cumpliendo todo lo que hemos ido planificando.
decía, ¿no? Debemos controlar, supervisar todo lo que hemos ido planificando, y si no funciona, lo que debemos hacer es replantearnos nuevamente, ¿no? No quedarnos en eso de decir que todo está bien, simplemente a veces como algo mecánico, ¿no? Y les decía, como no quedarnos con este tema de estructuras como algo mecánico, sino ir evaluando de manera permanente, de manera constante, ¿no? Todas las estrategias que se vienen planificando. Entonces, dentro de lo que es el modelo de desarrollo organizacional relacionado con estos cambios estructurales, ¿no? Lo que se busca es un cambio en los métodos de trabajo, primer punto. Segundo, el cambio en los productos de ese trabajo, los cambios organizacionales y los cambios en ambiente laboral. Entonces, los cuatro al mismo tiempo es muy difícil, ¿no? Entonces debemos ir apuntando poco a poco cada uno de ellos, ¿no? Por eso que hablamos de planificación estratégica. Mínimamente en 5 años lograré, de 3 años para adelante generalmente se hacen estos planes, ¿no? Pues un año me dedicaré a un punto, el segundo año al otro y así sucesivamente, o de manera progresiva. Pero si de una voy a intentar hacer todos estos cambios, me voy a chocar contra una pared, ¿no? Y eso es algo muy importante que siempre ha ido limitando estos procesos. Por su parte, el modelo de desarrollo organizacional relacionado con el cambio de comportamientos, ¿no? Lo que busca primero es el desarrollo de equipos de trabajo, el suministro de información adicional, el análisis transaccional, las reuniones de confrontación donde se pueda debatir estas estrategias que estamos hablando, ¿no? En el análisis transaccional estamos hablando de que las cosas buenas las compartimos, las difundimos al resto y no nos quedamos solamente nosotros, ¿no? La transferencia de lo que es la tecnología. El tratamiento de conflictos intergrupal y el laboratorio de sensibilidad que va referido al tema de los problemas críticos que existen a nivel institucional, ¿no? Que a veces no se hablan y eso hace mucho más daño, ¿no? Ustedes han debido ver que en muchas instituciones, por ejemplo, hay colegas que ni siquiera se pueden ver ni saludar. Eso no le hace bien a la institución, ¿no? Y cuando estoy intentando implementar algo, a veces no se llega a operativizar, no porque la estrategia sea mala, sino porque las personas que lo están implementando no lo hacen como algo propio, ¿no? Y no le dan no le ponen las ganas suficientes para lo que es su implementación. Se debe hacer una valoración de las condiciones mínimas, tanto en relación a lo que es la accesibilidad y oportunidad de atención, la calidad técnica, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? En lo que es la provisión de servicios a lo que es los pacientes, ¿no? Lo más accesible y equitativo posible, ¿no? Con un nivel profesional óptimo y teniendo el balance entre lo que son los beneficios, riesgos y costos. Si no logramos esta situación, cualquier intervención que hagamos siempre va a ser rechazado por la población, no va a ser valorado como algo de impacto y obviamente que nos va a llevar nuevamente a lo que es un recambio en las estrategias que vayamos a tomar. La gestión de riesgos, ¿no? En lo que es la seguridad, ¿no? De los elementos estructurales, los instrumentos, los procesos, las metodologías, etcétera, etcétera, y la gerencia de los riesgos, ¿no? Es muy importante eso, tener un solo portavoz que pueda hacer la evaluación de las estrategias que se están implementando, ¿no? Puede pasar que probablemente algo de eso genere, en vez de un efecto positivo, un efecto negativo, cómo se lo va a manejar, cómo se va a hacer la contingencia de esa situación, plantearnos siempre un escenario positivo donde todo funciona bien, un escenario negativo donde todo podría funcionar mal, y el escenario intermedio donde todo ya va funcionando con normalidad, ¿no? Entonces, si no visibilizamos esa situación, nos podemos plantear la propuesta en un escenario completamente positivo y cuando comenzamos a implementar, a la primera no funciona. Otra condición mínima, la satisfacción del paciente, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente, que este paciente perciba que se han cumplido o incluso excedido lo que es la satisfacción de sus necesidades de atención de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Ese es un tema muy importante que se debe evaluar porque es el fin último de la institución, ¿no? El paciente, ¿no? No estamos tanto para lo que es otro tipo de procesos, sino que el paciente a veces visibiliza, ¿no? Me da una solución, bueno, no me da una solución, malo, independientemente de todo lo que es el sistema.
Pero no se puede reducir solamente a esto, por lo que les había mencionado anteriormente, los sesgos que puede haber en la interpretación, dependiendo en qué momento estoy evaluando esta satisfacción del paciente, ¿no? Del usuario final. Todas esas valoraciones en los formularios se van ponderando, ¿no? Desde lo que es lo más positivo hasta lo más negativo en cada una de las condiciones o los criterios que se va viendo. Y en base a ello se hace este semáforo, ¿no? De donde de 80 para arriba se considera muy alto o muy alto. En el caso de lo que es nuestro sistema, 86 considera como punto de corte, ¿no? Si tienes 86, ya te habilitas, ¿no? Y también el tema de acreditación es similar. Pero normalmente es el 20% superior, ya da para dar un visto bueno. Entre lo que es 50 a 79 o hasta 80, un rango medio, y bajo por debajo de 50, ¿no? Porque está en menos del 50% de las condiciones mínimas para lo que es la prestación de servicios. En este caso, cuando es menos del 50%, ese servicio tendría que cesarse. En el punto medio se le da un plazo que ellos mismos se deben colocar, cada institución se debe colocar, ya sea a corto plazo, 3 meses, mediano plazo, 6 meses o largo plazo, 1 año o más, para lo que es la implementación de mejoras que haga que estos puntajes suban por encima de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, de manera general, es 80 en el modelo que nos da la OPS, sin embargo, en nuestro país, en las normas de acreditación, perdón, de habilitación, por ejemplo, consideran 86 como el punto de corte, ¿no? Punto de por ciento. Con esos indicadores, dependiendo de las áreas que hemos ido evaluando, ¿no? El comité de evaluación de lo que es la gestión va a evaluar las condiciones mínimas, un porcentaje X, la calidad y seguridad de atención, la gestión estratégica, la dirección, la educación, etcétera, y sale un porcentaje, ¿no? Y en base a esto lo vamos habilitando o no. Y este diagrama nos sirve para ver cuál es el que está fallando más y cuál es el que está más fortalecido dentro de la institución para priorizar las intervenciones. Y dependiendo de ello, el tiempo en el que esa institución va a mejorar, ¿no? Ya les había mencionado, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo del puntaje que haya ido obteniendo, se va a ir trazando metas para ir mejorando cada uno de los puntos que ha sido observado. Yo qué sé, me dice, por ejemplo, para lo que es cadenas de frío, que tiene que tener un área donde tenga una ventana, ¿no? Que pueda fluir el aire, y en mi área no tengo. Entonces, eso no lo voy a hacer de un día para el otro, por lo menos demoraré unos 3 o 6 meses, porque tengo que hacer el proceso de solicitud, contratación, implementación y todo lo demás, no es algo corto. Pero si son otros temas que son muy superficiales, por ejemplo, que no tiene señalética, eso lo puedes resolver en una semana, pero es un puntaje y nos van restando. Y en cada servicio, ¿no? En odontología no había señalética, en información no había señalética, en farmacia no había señalética, y solo por eso voy reduciendo los puntos para lo que es mi habilitación. Entonces todo eso se debe ir revisando. Se hace el análisis de manera global, pues, ¿no? Entonces, para cada una de las condiciones, por ejemplo, cuando ya estamos evaluando varios hospitales a la vez, dentro de lo que son la evaluación de sistemas, pues evaluamos hospital 1, hospital 2, hospital 3, y en base a ello vamos priorizando cuál de las condiciones es la que está menos trabajada y cuál de las áreas es la que está más trabajada dentro de los servicios para priorizar la intervención en esas áreas. En nuestro medio, generalmente la parte donde más fallamos es en el tema de condiciones mínimas de atención, donde está todo lo que es el aspecto de infraestructura, ¿no? Entonces, muchas veces los ambientes son improvisados, no corresponden a las dimensiones mínimas que nos piden, en algunos no tenemos los lavamanos, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situación hace que no podamos superar este primer paso, que es la habilitación del establecimiento de salud, ¿no? Entonces, en base a esa información, vemos los patrones de desarrollo institucional en base a las condiciones mínimas, ¿no? Y ahí ya podemos ver un patrón, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que la parte más alta es el mismo, ¿no? Que son las historias clínicas y registros médicos. O sea, en esa parte están bien los hospitales, en promedio, ¿no? Y la parte más baja, infraestructura, aquí más o menos infraestructura igual, y infraestructura. Solo este hospital ha tenido un poco alta infraestructura, pero en promedio la gran mayoría es la infraestructura en donde se ha ido fallando, ¿no?
En base a todo ello, en base a ese análisis, a veces diagnóstico, generamos un plan estratégico de intervención, que les había mencionado anteriormente. Y dentro de lo que es este plan estratégico, no debemos inventarnos o generar nuevamente lo que son las áreas de trabajo, ¿no? Ya nos dan las líneas en base al mismo diagnóstico que hemos hecho. Entonces, las estrategias de intervención van a ir dirigidas a el sistema de información gerencial, la calidad de prestación de servicios y seguridad de la atención, la gestión del talento humano, la gestión del medio ambiente y la gerencia estratégica, generalmente, ¿no? Cuando hablamos de talento humano, estamos hablando de recurso humano en sí mismo, ¿no? Entonces, estos son directrices, ¿no? O apoyos, si se quiere, para lo que es la generación de estos planes. Nosotros podemos generar nuestras propias líneas estratégicas en base a ese diagnóstico previo que hemos hecho. ¿Qué es lo que está más débil? Eso es lo que debemos ir apuntando a resolver, ¿no? Y en base a ello, debemos ir evaluando lo que es la viabilidad, ¿no? Van a disculpar por la desconfiguración, por el tamaño probablemente. Y en nuestra norma de caracterización nos dice que hay que analizar el tema de la viabilidad, ¿no? Porque yo puedo plantearme grandes líneas estratégicas, grandes objetivos que probablemente no se van a llegar a cumplir, ¿no? Y dentro de eso analizamos el tema de lo que es la política del gobierno, que es disminuir la exclusión social y garantizar el ejercicio del derecho de la salud. Por eso se prioriza el área de salud, entonces podemos basarnos en eso, el tema de la parte normativa. La capacidad técnica del sector en sus diferentes niveles de atención es algo que también debemos evaluar, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, voy a hacer la ampliación de mis quirófanos y no tengo cirujanos, ¿no? Voy a hacer lo que es la ampliación de mi área de emergencias y mi emergencia no funciona 24 horas, o algo así. Tiene que haber una justificación debida, porque ustedes también saben que cuando implementamos algo y no lo usamos, también está penado por la parte administrativa. Y los fondos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? Tenemos el IDH, antes teníamos el HIPI, los seguros a corto plazo tienen sus propios fondos, que lo pueden administrar casi de manera autónoma, ¿no? La coparticipación tributaria, que es generalmente de donde se reciben los fondos a nivel de los gobiernos municipales. Entonces tenemos que ir viendo en los tres ejes, ¿no? Una viabilidad política, una viabilidad técnica y una viabilidad financiera, ¿no? Entonces, si no analizamos esa situación, podemos fallar. Ha pasado varias veces, ¿no? Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, que hemos planteado la ampliación del laboratorio de referencia departamental el año 2013. Financieramente ya estaba consolidado, había un presupuesto para hacer el diseño final. Técnicamente también estaba bien sustentado, porque en Cochabamba no se tenía un laboratorio de referencia departamental como exige la norma de laboratorios. Ni siquiera se podía habilitar el laboratorio de la propia institución, ¿no? Porque el ambiente era muy reducido, no daba las condiciones laborales, de bioseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos faltó fue la parte política, ¿no? Entonces se lanzó el proyecto, ya estaba bien, y de borrón, ¿no? Este proyecto no va, después de haber trabajado casi 6 meses en todo eso, a la una. Entonces, es muy importante ver todo este tema, porque también puede surgir al revés, ¿no? Que se tiene la prioridad desde el punto de vista político, se tiene el suficiente sustento técnico y no hay plata, ¿no? Entonces, es muy importante que a la hora de plantear ello, analicemos esa situación. También nuestro modelo, el modelo nacional del sistema de gestión de calidad, presenta este modelo de mejora continua del sistema de gestión de calidad, ¿no? Y nos lo plantean como una nueva estructura basada en ese enfoque de procesos que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Pero no es tan nuevo, ¿no? Ya lleva más o menos 20 años este sistema, que lo ha ido planteando también la Organización Mundial de la Salud, pero que se ha ido adecuando a nuestro medio, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es los requisitos por parte de los usuarios, y la meta final es la satisfacción de los usuarios, ¿no? Lo que habíamos ido viendo a través de lo que es la implementación de esos servicios de calidad. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder para ello? Primero, la realización del producto o servicio, la atención clínica, la cirugía, la consulta externa, etc. Eso yo tengo que medirlo, analizarlo e ir viendo mejorando en cuanto a producción, a calidad, a calidez, etc. Eso es de responsabilidad de lo que es la parte de dirección, el tema de gestión. Y si me falta, no, por ejemplo, no estoy prestando atención adecuada porque el ambiente no es adecuado, no estoy prestando atención adecuada porque no cuento con recursos humanos,
no estoy prestando atención de calidad, probablemente porque no tengo los insumos necesarios para completar el proceso de diagnóstico, tratamiento y todo lo demás. Entonces, eso la dirección tiene que ir gestionando, respondiendo, ¿no? Entonces, se hace la gestión de recursos que vaya a modificar esa situación que se tiene y con ello mejorar lo que es la satisfacción de los usuarios, ¿no? Pero no solamente de los usuarios, sino también de lo que es el personal, ¿no? Eso es un aspecto muy importante, porque no es lo mismo que le pida que haya 15 consultas en un ambiente de 2x1, que en un ambiente adecuado, con el espacio adecuado, con los insumos adecuados, el colega no quiera hacer la atención del paciente, ¿no? Entonces puede haber de ambos extremos, por eso que la evaluación siempre es en ambos sentidos. Esto es lo que nos plantea nuestra norma nacional vigente, ¿no? También nuestra norma nacional nos plantea que este plan de gestión de calidad, esta propuesta, tiene varias etapas, ¿no? Primero debemos definir el proyecto, ¿no? Definir su alcance, el plan que se va a implementar, la evaluación y definición de la oficina que va a ir ejecutando toda esta situación y no identificar un responsable del proyecto, ¿no? Un líder del proyecto. En base a ello se diseña o estructura el sistema de gestión de calidad, ¿no? Se nombra un representante de la dirección para que no sea solamente el director el que esté al mando, se define esa política de calidad y se estructura el documento, el plan, ¿no? En sí, en físico. Se desarrolla los líderes de los proyectos, ¿no? Se debe identificar, dependiendo de cada área, por lo menos un líder, ¿no? No podemos tener uno que maneje todo. Para cada línea estratégica, entonces, de marco, ¿no? Un responsable. Y se debe ir educando en base a lo que es la norma la norma, sí, de administración de proyectos, ¿no? Es muy importante. En base a ello también para que estas personas no caigan en el hecho de desviarse en lo que es los procesos administrativos, ¿no? Es muy importante aquí, a veces tenemos buenas intenciones desde el punto de vista de salud, pero la parte administrativa nos cohíbe, ¿no? Un ejemplo bien sencillo, ¿no? Desde lo que es un sistema ya a nivel departamental o nacional. Desde la gobernación no se puede asignar fondos ni a primer ni segundo nivel. Para asignarle fondos, para darle un barbijo necesito un convenio, ¿no? Entonces, a veces no son solamente las buenas ideas, también los procesos administrativos te coartan, pero tienes que cumplir, porque si no cumples, ahí se vienen los procesos administrativos que te dicen que no debiste hacer eso y todo lo demás, ¿no? Entonces debemos revisar ese componente, es muy importante. Luego de ello, se estructura el documento, ¿no? Lo que ya habíamos elaborado, ¿no? El modelo de sistema de gestión de calidad, se va elaborando este documento, los procedimientos que van a dirigir las líneas estratégicas, ¿no? Los procedimientos operativos, ¿no? Y la lista de todos los documentos que se van generando, desarrollando, o que van a apoyar a lo que es ese plan. Se debe ir documentando los procedimientos, quién va a ser responsable de cada uno de ellos, analizar y redactar las operaciones, ¿no? Revisar y autorizar lo que son los documentos, liberar algunos documentos que a nivel institucional también son internos y administrar la información de manera adecuada, ¿no? Posteriormente ya viene el proceso de implementación con lo que es la difusión y el entrenamiento o la educación que nos decía la OMS de lo que es el personal involucrado que va a ser la parte operativa, ¿no? Y también dentro de esto, la formación de lo que son los auditores, las personas que van a evaluar, van a hacer el seguimiento de tanto de lo que es la implementación como el impacto que tienen estas medidas que se están asumiendo. Ya posteriormente viene la implantación propiamente, y en este proceso igualmente se hace la evaluación de desempeño, las auditorías internas, las acciones correctivas, la revisión de toda esta información por parte de la dirección, la preauditoría y las acciones colectivas también al mismo. Y finalmente, cuando ya ha concluido todo esto, se hace el proceso de certificación, ¿no? Entonces, hay que ir viendo ahí quién certifica, ¿no? En el caso del sistema público y la parte privada, es el Servicio Departamental de Salud. En la parte de la seguridad social, es la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social de corto plazo, ¿no? Se debe establecer las fechas de la auditoría y la certificación, porque sale con una resolución, ¿no? En algunos casos con una resolución ministerial incluso, pero generalmente es en el caso del sistema público una resolución de sedes, ¿no? Que sale, donde sale la certificación.
y se debe hacer auditorías periódicas para ir evaluando de manera permanente todo lo que es la implementación de ese proyecto. ¿Por qué es muy importante este tema de las auditorías, ¿no? Porque implica inversión de recursos. Entonces, no estamos hablando de proyectos de 1.000, 2.000 bolivianos, ¿no? Estos son proyectos a largo plazo de 5 años, estamos hablando de millones de bolivianos que se van a ir invirtiendo en el tema de infraestructuras, recursos humanos, insumos, etcétera, etcétera, lo que vayamos viendo. Y en base a ello se va haciendo el cronograma de implementación, ¿no? Que puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Generalmente la etapa de inicio dura, la parte del diagnóstico dura 2 meses, ¿no? O sea, no hacemos un diagnóstico en una semana. Hace 2 semanas venía a consultarme y me preguntaban si podían hacer un plan estratégico para el lunes, ¿no? Y así de jueves a lunes, ¿no? Eso es imposible. O sea, hacerlo bien. Ahora, copiar y pegar de otro documento se puede hacer pues, en un día, ¿no? Entonces, no es la forma correcta, ¿no? Pues mínimamente 2 meses, porque debo hacer mi proceso diagnóstico, levantar las necesidades de cada una de las unidades que cuenta el hospital, etcétera, etcétera. Luego la fase de elaboración de la documentación, 3 meses, ¿no? Porque elaboro el primer documento borrador, eso se va validando con lo que es los actores institucionales, se va corrigiendo y con las correcciones nuevamente se lo presenta, ¿no? Entonces no es algo corto. Y la tercera fase de implementación, ¿no? Que generalmente ya va al año o más, dependiendo de si esa intervención es algo específico, puntual, o implica otro tipo de actores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hospitales de tercer nivel, tiene que ser aprobado por lo que son las asambleas legislativas departamentales, porque implica presupuestos mayores a 3 millones de bolivianos, etcétera, etcétera, ¿no? Si es menos de 3 millones, solamente el gobernador o gobernadora del departamento lo puede ir ya resolviendo o autorizando esa situación. Todo este marco que hemos ido hablando de lo que es la gestión de calidad a nivel de los hospitales tiene un marco legal vigente, ¿no? Y ahí está la ley del ejercicio profesional médico, la ley 3131, el capítulo 2 de las normas y protocolos de gestión de calidad, lo que les había hablado anteriormente, que está refrendada por lo que es el decreto supremo 28562, ¿no? Donde establece, por ejemplo, la creación de los departamentos de gestión de calidad, enseñanza e investigación. Todos los hospitales de segundo y tercer nivel tendrían que tener lo que es este departamento. El Reglamento General de Hospitales, ¿no? Que en su artículo 9 especifica, ¿no? Se debe desarrollar e implementar actividades de control y mejoramiento de calidad. O sea, todos estamos obligados a hacer esto. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Y cuando no lo hacemos, por lo menos no hemos intentado hacerlo, eso se llama incumplimiento de deberes. Como nadie nos molesta, entonces a veces no parecería que no pasa nada. Pero basta que alguien comience a hacer una evaluación y caemos, ¿no? El manual de gestión de calidad, igualmente, en su inciso F, ¿no? Donde se establece, y estos manuales están disponibles en lo que es la página del Ministerio de Salud, ¿no? Para ello también la norma establece diferentes indicadores de calidad, ¿no? Por ejemplo, la práctica periódica y sistemática de auditorías médicas, ¿no? Eso debe ser permanente, ¿no? De manera aleatoria, generalmente 10, 3 toman, ¿no? Dependiendo también de la capacidad operativa que se tenga. Analizar al azar historias clínicas, ¿no? Analizar los casos de defunción, mucho más todavía si se trata de mortalidad materna o mortalidad infantil. La evaluación de la utilidad de la hospitalización, ¿no? Eso es algo muy importante también, ver el tema de la evolución de los pacientes, cuánto tiempo de estadía hospitalaria tienen los pacientes. Eso también es un indicador que nos sirve, ¿no? Para ir viendo la calidad de atención, porque no es lo mismo que un paciente por una patología no muy grave se quede mucho tiempo, que a otros pacientes con patología muy grave se esté dando alto o estén pidiendo su alta solicitada de manera temprana, ¿no? Hay que evaluar porque algo está pasando ahí. Entre los indicadores más utilizados tenemos la mortalidad institucional, la depresión neonatal, índice de cesáreas, tasa de complicaciones, infecciones intrahospitalarias, que tienen su propio comité, por ejemplo, ¿no? Esto, y otros, ¿no? Actualmente denominado infecciones asociadas a la atención médica, ¿no? O a la atención en salud, así lo han ido denominando en el contexto actual. Y esta es la estructura de un plan, ¿no? Llámese plan estratégico, plan de acción, plan
de gestión de calidad, etcétera, una estructura mínima. Debe contar con una introducción, un análisis de la situación, el diagnóstico situacional que habíamos hablado anteriormente. Estos son opcionales, cada uno puede ir viendo diferente. Se hace una síntesis de ese diagnóstico, ¿no? Generalmente en esta parte se usa lo que es los consolidadores del diagnóstico situacional, que son el árbol de problemas, el análisis FODA, la espina de pescado de Ishikawa, etcétera, ¿no? En base a ello ya se plantean los objetivos, las actividades, los objetivos del plan, ¿no? Las estrategias, y para cada línea estratégica las operaciones que se va a realizar, ¿no? Y finalmente la organización, ¿no? Un cronograma de trabajo, presupuesto, una matriz donde se consolide todo lo que son las líneas estratégicas en base a los objetivos que está planteando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una estructura modelo mínimo que también nos da la norma, ¿no? No nos dice que obligatoriamente tiene que ser en ese formato, pero por lo menos nos da un mínimo. Eso en relación a la parte administrativa, netamente. Pero ¿qué hacemos en relación a lo que es la gestión clínica en la gestión hospitalaria? No nos referimos, y ya les decía, al tema de diagnóstico clínico, etcétera, desde el punto de vista asistencial, ¿no? Sino desde el punto de vista de gestión. La gestión clínica y la práctica clínica van interrelacionadas. No necesariamente se trata de lo mismo, pero se interrelacionan, ¿no? Entonces, la gestión clínica no es más que la integración de la práctica clínica y de la gestión de recursos de profesionales sanitarios, ¿no? Nuestros recursos humanos. Entonces, de manera sencilla, parte de que una buena práctica clínica o una práctica clínica efectiva genera un uso efectivo de recursos, ¿no? Entonces, eso es algo importante que tratamos de mantener dentro de las instituciones, ¿no? Que no tenga recursos subutilizados, pero que tampoco tenga, pues, recursos sobresaturados, ¿no? Y esa es la tendencia de muchos hospitales, ¿no? Les doy un ejemplo bien sencillo. Al que hace mal, ya no le damos más tareas porque sabemos que lo va a hacer mal. Pero esas tareas que no le estamos asignando, le asignamos a la persona o al colega que está haciendo bien. Como hace bien, entonces le doy más tareas porque sé que lo va a hacer. Entonces a uno le estoy castigando por hacer bien las cosas, si se quiere, y al otro le estoy premiando por hacer mal las cosas. Entonces, esa situación es muy común, no solamente en nuestro medio, sino a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Las personas que seguramente han tenido la oportunidad de estar en otros países han ido viendo este tipo de situación, ¿no? Es parte de lo que es nuestro pensamiento que está enraizado. Pero obviamente no es todos, ¿no? Simplemente se va reduciendo algunas áreas, en algunos más que en otros, y en nuestro medio también se observa bastante. Pero lo que se apuesta es descentralizar el compromiso y la responsabilidad, creando unidades autónomas que gestionen sus propios recursos. Entonces, no puede hacerlo todo lo que es el director del establecimiento, ¿no? Cada equipo también tiene que ir gestionando sus recursos en base a su contexto, en base a sus necesidades. Pues una práctica clínica efectiva es igual a un uso de recursos efectivos, ¿no? Eso es lo que se trata de medir al final. ¿Cuáles son los contenidos de una buena práctica clínica? Primero, medicina basada en evidencia. Siempre decimos una y otra vez medicina basada en evidencias, pero a veces eso solo recae en la parte teórica, al parecer, ¿no? La integración asistencial, también un aspecto que está normado en nuestro marco normativo legal vigente, y la capacidad de resolución, ¿no? Si yo no puedo resolver, entonces estoy en vano, ¿no? ¿De qué me sirve tener un hospital de segundo nivel que debería estar resolviendo por lo menos 20 a 30% de los casos, que simplemente me deriva? Y no porque no tengan la capacidad técnica, ¿no? Sino a veces es por el tema de recurso humano o incluso administrativo, ¿no? Si hace, en los maestrantes que tengo en la parte de auditoría médica, cuando hacemos la evaluación de referencia y contrarreferencia, siempre salimos mal. Derivado porque no hay anestesiólogo, ¿no? Referido porque no hay batas limpias, referido porque no hay luz en un hospital de segundo nivel, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones. O al revés también, igual lo mismo sucede en el tercer nivel, ¿no? No se aceptan pacientes porque no hay alguien de turno en la noche, mándenlo en la mañana, que no hay tal servicio que no está funcionando, que tal laboratorio no está funcionando.
no se cuenta con rayos X, no se cuenta con tomografía. Entonces, obviamente la capacidad de resolución va disminuyendo. Y lo mismo en el primer nivel, ¿no? Entonces, a veces existe la capacidad técnica, pero si no se cuenta con los insumos necesarios, necesariamente se lo va a ir derivando. ¿Qué es la gestión clínica, no? Lo que busca la gestión clínica o el fin de la gestión clínica es aunar la práctica clínica y la gestión de recursos, lo que habíamos hablado anteriormente, descentralizar el compromiso y la responsabilidad, ¿no? Es una forma de integración de lo que es la cultura clínica con la cultura de gestión, que habíamos hablado anteriormente, y la asunción de responsabilidades por los clínicos, ¿no?, en temas de producción y utilización de recursos, ¿no? Entonces, no es simplemente yo atiendo y verán de dónde sacan los insumos, no, también debo ir optimizando esos recursos con los que cuento dentro de mi servicio. A ver, un ejemplo bien sencillo les doy, y estamos en ese proceso de análisis, ¿no? ¿Cómo podrían explicar ustedes que en una unidad de terapia intensiva para área COVID, un paciente fácilmente en algunos establecimientos le daban a gastar más de 120 ampollas de fentanil, ¿no?, fácilmente, y en otros establecimientos menos de 70. Entonces la lógica sería que en el que ha gastado más la sobrevida sería mayor, pero no es así. En el que ha gastado menos la sobrevida es menor. Pues ahí viene la lógica clínica, ¿no? Probablemente a un lado han ido más severos y al otro lado han ido menos severos. Y cuando se hace un análisis comparativo de los pacientes, tampoco es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces no consensuamos los protocolos y cada colega va trabajando con su propia perspectiva, ¿no? Y recordemos que en nuestro medio tenemos profesionales con diferentes escuelas, algunos incluso que son completamente opuestos, contradictorios en algunas terapéuticas, ¿no? Pero dentro de la institución no podemos tener eso. Dentro de la institución debe haber un consenso de lo que es mínimo. Ahora, de lo que se puede hacer más, bienvenido, pero debe haber por lo menos un protocolo que sea consensuado, que nos permita optimizar esos recursos que tenemos en nuestro medio, ¿no? No puede ser un argumento de que porque no tengo tal medicamento no hago nada, no hay, ¿no? Entonces debemos ir trabajando con lo que tenemos en nuestro medio. Son 7 componentes que se manejan en la dirección clínica. Primero, la implicación del paciente. El paciente debe ser responsable de su tratamiento. No es solamente con el hecho de que conozca, ¿no?, sino también se tiene que ir responsabilizando de lo que es su manejo. La gestión del riesgo del paciente, ¿no?, que siempre el beneficio sea mayor que el riesgo. No tratemos de experimentar donde el riesgo sea mayor que el beneficio. La evaluación continuada, ¿no?, a través de lo que son las auditorías clínicas, igualmente ahí, ¿no?, siempre vamos perdiendo porque lo hacemos a veces de memoria. Pero cuando ya nos llega un proceso legal o un proceso administrativo, recién ahí nos preocupamos. Entonces, no, debemos hacerlo de manera permanente, porque en un 2x3 puede pasarnos situaciones que son muy graves. Y nos ha pasado ya muchas veces. No es tanto por el tema de lo que es la negligencia médica en sí, pero ya los abogados y todo lo demás lo toman así, ¿no? Tenemos varios problemas de ese tipo en nuestro medio que por inobservancias han llegado a terminar en despidos, ¿no?, de los profesionales. Y eso es poco todavía, porque el proceso penal a veces termina con cárcel y todo lo demás, ¿no?, que ya conocen. El manejo de los equipos humanos, ¿no? Si no trabajamos en equipo, muy difícil el tema de lo que es la gestión. La formación continuada. No nos conformemos con lo que hemos aprendido en el pregrado, en el posgrado, la especialidad, etcétera, etcétera. Todo va cambiando, nada es intangible, ¿no? Entonces todo siempre se va modificando de manera continua y es muy importante actualizarnos en aquello. Incluso es muy visible esa situación, ¿no? Les doy un ejemplo bien sencillo. El año 2016-17 hacíamos un trabajo a nivel de todo el departamento acerca de lo que es factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles, usando el modelo de lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Y ahí un punto crucial que hemos ido encontrando a la hora de hacer el diagnóstico eran los diferentes puntos de corte que utilizaban para lo que es la glicemia, ¿no? Incluso en laboratorios que daban un punto de corte referencial que era completamente contradictorio a lo que establecía la norma, ¿no? Algunos manejaban 80-120 como rango normal de la glicemia, ¿no? Decían arriba de 120 como glicemia alterada en ayunas y de 125 o mayor a 125 como diabetes
Algunos utilizaban como rango normal de 70 a 110 y muy pocos en aquella época, ahora ya son más obviamente, de 70 a 100, que era el parámetro que se estaba manejando, ¿no? Porque ya existen recomendaciones hasta 95 y hasta 90, porque ya se tienen reportes de que a ese nivel ya se producen lesiones a nivel de la microvasculatura, pues antes solamente teníamos la posibilidad de observar lo que son las lesiones a nivel de la macrovasculatura. Pues ese tipo de situaciones, fíjense, que van cambiando dependiendo de los métodos, dependiendo de los nuevos procesos, procedimientos, tratamientos que van generándose. Entonces, muy importante ir acompañando también estos procesos. La eficacia clínica basada en la evidencia y los sistemas de información clínica, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente, de manera que estos sistemas de información nos permitan un análisis rápido de lo que es la información clínica en sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son las 10 patologías más frecuentes en nuestro medio? ¿Cuáles son los 10 tratamientos más utilizados en nuestro hospital para ir acumulando esa situación? ¿Cuáles son los insumos que más salen, que más ingresan? ¿Cuáles son lo que no se usa para no ir pidiendo? Porque ustedes saben que si se vence o algo, también tiene su responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces es muy importante ir analizando toda esta situación. Y existen plataformas en nuestro medio que ni siquiera son costosos, que lo podemos incluir dentro de nuestro POA y con ello optimizar todos estos sistemas de información. La gestión clínica en lo que es la configuración del hospital, ¿no? Primero, lo que requerimos es que el hospital esté estructurado en torno a lo que son los servicios y unidades, ¿no? Cada uno con cierta autonomía de gestión, que no sea todo dependiente de dirección, porque si no todo pasa a dirección. La asociación de servicios y unidades que comparten pacientes, ¿no? Eso también es muy importante. Por ejemplo, en el área de medicina interna, yo que sé, cardiología con endocrinología probablemente tienen pacientes similares, o infectología, pacientes con Chagas que necesitan de cardiología. Entonces, ese tema de la funcionalidad de los servicios es muy importante que esté bien analizado. Desde el lanzamiento de lo que es la figura del responsable de servicio, ¿no? O sea, que haya un jefe de la unidad. En algunos lugares sí lo tenemos y en otros no, y en otros sí existe, pero no realiza ninguna actividad de gestión, ¿no? Solamente están nombrados ahí por el certificado, a veces aguantan y otros porque le han obligado a que sea jefe de servicio. No debería ser la forma adecuada, ¿no? Pero a veces no hay de otra, como dice. La estructura administrativa apoyando la labor clínica, eso es un tema muy importante también, porque a veces parecería que existe una división, ¿no? Entre lo que es la parte administrativa y lo que es la parte asistencial, ¿no? Entonces, dentro de las líneas estratégicas presentes en las unidades de gestión clínica, se proponen estas, ¿no? Primero, la definición de una orientación estratégica. Tengo que tener un norte en relación a lo que es la calidad dentro de mi unidad. La gestión de procesos y guías clínicas, protocolos de atención, flujogramas de manejo de los pacientes. Todo eso consensuado entre los diferentes profesionales para que uno no diga, no, él lo está haciendo a su manera, este otro a su manera, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta en la forma de reportar la historia clínica tenemos grandes discrepancias, ¿no? Los exámenes que se le pide a un paciente extra. Obviamente que la atención se individualiza, ¿no? Pero el protocolo es lo más genérico posible. No nos podemos desviar tanto de ello, ¿no? Y para todo, ¿no? Actualizar, no agarrar uno, en España están haciendo aquí lo vamos a hacer. O en Estados Unidos están haciendo así, aquí lo vamos a hacer. No. Adecuarnos a lo que es nuestro contexto. Y nuevamente otra anécdota, ¿no? Incluso hasta visible. Tenemos un protocolo de lo que es el manejo de infarto agudo de miocardio con medicamentos que no teníamos en nuestro medio, en un servicio, ¿no? No había, y era tomado de un modelo que había en Argentina. Entonces seguramente el colega se formó allá, agarró el protocolo y dijo, esto es lo que hacíamos, esto es lo que vamos a hacer, y ni siquiera se fijaban, ¿no? En el protocolo, y cuando vamos haciendo la revisión documental, y este medicamento qué es, ¿no? Parecía que nosotros estábamos desactualizados, revisamos y no había en nuestro medio. Entonces este tipo de situaciones a veces llegan a pasar, por ello es muy importante generar de manera participativa estos procesos y vías clínicas. El sistema de relación con los pacientes y con los profesionales, ¿no? Eso también es un aspecto muy importante porque eso debe responder a lo que son las necesidades y expectativas que tiene este paciente o cliente externo, como también se lo denomina dentro de lo que es la gestión hospitalaria, ¿no? El modelo de desarrollo de competencias, eso es algo muy importante, ¿no? Que nos permita anticiparnos a lo que es el futuro y permitan que nuestros profesionales estén
actualizados de manera permanente, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Implemento una unidad de cirugía laparoscópica y no tengo profesionales que utilicen ese sistema, ya, entonces los debo capacitar, no es que voy a contratar otros con esa especialidad o cada uno por su cuenta, entonces debe estar también incluido dentro de ese tema. Igual lo mismo sucede en la parte administrativa, ¿no? Sí, todo mi personal no conoce nada de gestión en calidad o gestión hospitalaria, entonces en mi POA para el siguiente año colocaré un curso de capacitación con externos, etcétera, y podemos concretar, está dentro de lo que es la planificación, el tema de la formación continua, no es que no podamos colocarlo en esa situación. Una nueva forma de entender el desarrollo científico es algo muy importante, ¿no? Reforzando lo que es la planificación institucional, ¿no? Que nos permitan reducir esos procesos que son a veces muy engorrosos, ¿no? Y que resalten lo que es el tema de los resultados específicamente, ¿no? A veces no importa tanto el camino, sino el resultado que se llega a obtener. Y no por hacerlo más largo va a ser más preciso. A veces simplemente demora mucho tiempo y en vez de ser una... un facilitador se convierte en una barrera para lo que es la implementación. Y por último, un sistema de evaluación de resultados. Esto es muy importante. Si no hago evaluación, voy a pensar que todo lo que estoy haciendo está bien y seguimos en lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos de los contratos de gestión clínica? Cuando estamos hablando de contratos, estamos hablando de los compromisos que se tienen en la gestión clínica. Lo toman así, ¿no? Dentro de lo que es nuestro marco normativo. Primero, de la unidad. El compromiso asistencial, ¿no? Ser una persona que atienda al paciente, docente e investigador, ¿no? Eso está dentro de lo que son los compromisos de cada unidad y está en los hospitales de segundo y tercer nivel especialmente, todos dentro de lo que es el marco normativo legal vigente. El desarrollo de las vías clínicas, los protocolos de atención, paciente ingresa, ¿dónde debe derivar? Si tiene esto, va aquí, si tiene esto, va aquí, se le hace esto, etcétera, debe estar desarrollado. El desarrollo de los procesos, ¿no? Para cada uno de las unidades es muy importante también. El desarrollo de las iniciativas de calidad, ¿no? Que están relacionadas con el plan de calidad del hospital, ¿no? Eso debe tener la unidad, no se puede desmarcar de los lineamientos, las estrategias que está definiendo el hospital. El alcance de los resultados, ¿no? En relación a lo que es la efectividad clínica, la satisfacción del paciente, la accesibilidad, la capacidad resolutiva, la eficiencia y la seguridad de esta atención, ¿no? Entonces, se trata de buscar englobar nuestros resultados en esas esferas, es lo mínimo que deberíamos apuntar, ¿no? Pero eso en relación a la unidad. ¿Qué pasa con la gerencia, ¿no? Con la parte administrativa, con la dirección del establecimiento? Primero, la asignación de recursos que permite una suficiencia presupuestaria de la unidad, ¿no? De recursos económicos. O sea, si yo quiero implementar algo, no lo voy a poner en bolsillo, ¿no? Tiene que estar dentro de lo que es el presupuesto. Y lo que me vayan a pedir de mejora en mi unidad también tiene que estar puesto en proporción al presupuesto. No me van a dar 10 y me van a pedir resultados 100, ¿no? O al revés, me van a dar 100 y mis resultados 10. Entonces, no, debe ir correlacionado, ¿no? En base a ello. El desarrollo progresivo de la descentralización de la gestión de recursos humanos, eso también es algo muy importante. El sistema de reinversión en la unidad de las mejoras alcanzadas. O sea, todo lo que yo he ido mejorando va a generar recursos para el establecimiento. Recuerden que al hospital, ¿de qué le llega recursos del SUS? De lo que produce. Mientras más pacientes atienda, más dinero le va a llegar al establecimiento por lo que es la atención de esos pacientes. Por lo tanto, si mi unidad es la que más ha trabajado y la otra unidad no, y a mi unidad no me invierten al siguiente año, entonces algo está mal, ¿no? Entonces debe ser también proporcional esa reinversión en base a todas esas mejoras que ha ido alcanzando cada unidad. El desarrollo de un sistema de reconocimiento de profesionales, esto es algo vital, ¿no? Preferentemente acompañado de incentivos, una certificación, un día de asueto, yo qué sé, ¿no? Otro tipo de reconocimientos que pueda haber, entonces obviamente van a promover a este desarrollo de lo que es las capacidades intrainstitucionales y va a generar también un mayor compromiso por parte de lo que es nuestro personal. Porque si no hacemos eso, prácticamente queda como algo más, ¿no? Que se intentó hacer.
tiene que haber un resultado también que vaya dirigido. Dijimos, nuestra meta no es solamente el paciente, también nuestro cliente interno, que es el personal de salud, debe estar implicado en estos procesos de mejora, ¿no? A ver, tenemos dentro de los compromisos de la unidad, la parte asistencial, la parte docente y la parte de investigación, que habíamos hablado ya anteriormente. En el desarrollo de vías clínicas, ¿no? Que esté ya las vías clínicas implementadas, si se quiere, ¿no? Entonces, eso como compromiso de la unidad. En el tema de desarrollo de procesos, ¿no? Que existan equipos de mejora de los procesos de hospitalización, consultas, quirófano, coordinación con urgencias, etcétera, etcétera. La estandarización de procedimientos de enfermería, esta palabra es clave, ¿no? Estandarización, porque cada uno hace a lo que quiere, si se quiere, o a lo que sabe, o a lo que ha sido formado. Entonces es muy importante que dentro de un establecimiento se estandaricen todos esos procesos. El desarrollo de iniciativas de calidad, ¿no? La generación de un plan de calidad de hospital, ¿no? De un programa, de una subunidad, obtener una certificación ISO. En nuestro caso, lo que es antes del ISO, primero habilitarnos, acreditarnos, ¿no? Entonces, después ya podemos apuntar a este tema, aunque algunos sí lo han hecho, ¿no? Conozco yo laboratorios que tienen, por ejemplo, certificaciones ISO, también en temas de oncología, por ejemplo, también conocemos algunos centros que tienen certificaciones ISO, ¿no? No solamente en bioseguridad, sino en estándares de calidad también, entonces se puede llegar a esa situación. En relación a la efectividad clínica, reducir lo que son las infecciones nosocomiales, ¿no? Reducir las complicaciones perioperatorias, eso también es un aspecto que a veces se descuida. Y en relación a la satisfacción del paciente y destinatarios, la valoración de pacientes y la valoración de los médicos de atención primaria, ¿no? Eso que a veces se descuida también y solamente nos dedicamos a lo que es la parte de de la atención especializada de los pacientes. En relación a la accesibilidad, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos de la unidad? Una lista de espera de consultas, una lista de espera de cirugías, ¿no? Entonces eso nos va a ir mostrando cuán larga es nuestra lista de espera y cuán accesible es el tratamiento, el diagnóstico, el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que tiene que esperar 6 meses para su cirugía, así el hospital esté pues a media cuadra de su casa, no podemos hablar de una adecuada accesibilidad, ¿no? Pues hay que ir viendo esa situación. La capacidad resolutiva, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? ¿Cómo evaluamos la estancia media? ¿Cuánto tiempo se queda internado cada paciente? El porcentaje de consultas de alta resolución, las relaciones sucesivas con lo que son las primeras consultas, ¿no? Entonces eso también es muy importante. La eficiencia en relación a lo que es los recursos humanos, ¿no? Las prótesis y fungibles, eso también, ¿no? No podemos estar utilizando así nada más. Debe haber una correlación entre el uso de estos y también lo que es la satisfacción de lo que son los pacientes o la resolución del problema de los pacientes, ¿no? La prescripción de medicamentos igualmente, ¿no? Realmente se está prescribiendo lo suficiente, no se está prescribiendo por demás, pero más que todo si se está prescribiendo de manera adecuada, ¿no? Hay un estudio muy bonito que hicieron en un ente gestor de la Seguridad Social, creo que es del año 2010 o algo así, donde lo único que han hecho es contabilizar todos los medicamentos que el paciente no se llevaba a casa cuando discontinuaba un tratamiento, etcétera, que eran unas cuantas tabletas en la mayoría o algunos, y eso no se devolvía a farmacia porque no tenían un mecanismo de eso, ¿no? Pues cuando se hace la evaluación eran millones en el año para esa institución, que no se visibilizaban porque ya pues 5 tabletas, 6 tabletas de diferentes tipos, a veces no se visibiliza, pero cuando ya lo vemos en un año, en 5 años, etcétera, a veces son millones, ¿no? Entonces ese tema también se debe ir optimizando, ¿no? Porque a veces también existe un abuso de lo que son los medicamentos. La satisfacción de los profesionales, ¿no? Lo que hemos hablado, la valoración de los profesionales, visibilizar el trabajo que se está realizando, ¿no? Promover esas actitudes positivas que tienen los profesionales y valorarlo, ¿no? Esa situación. El sistema de información, ¿no? El grado de utilización de las historias clínicas electrónicas, que se viene implementando en la mayoría de los servicios y en mayor o menor grado, pero cuántos realmente se está utilizando y más que su uso mismo, cuántos realmente ha ido resolviendo algunos problemas que son importantes dentro de lo que es el manejo de la información clínica.
Y la educación sanitaria, ¿no? Los programas de formación para los pacientes, eso es algo muy importante porque si no, no conseguimos esa contraparte de que el paciente se haga responsable de su tratamiento. Pero eso en la unidad. ¿Qué pasa con la gerencia, ¿no? Con lo que es la dirección? La asignación de recursos que permitan la suficiencia presupuestaria de la unidad, ¿no? Entonces, para ello debo saber cuántos profesionales tengo en la unidad, cuántas bajas, cuántas vacaciones, porque eso también debe ser cubierto por la institución. Si hay alguien que está de baja, debe haber un reemplazo. Si va a haber una vacación, debe haber un reemplazo, etcétera, ¿no? Cuando la baja es más de 3 días, por ejemplo, ya lo cubre el ente gestor, en nuestro caso, ¿no? El presupuesto para el material sanitario, el presupuesto para prótesis, farmacia, etcétera, etcétera. Otro compromiso de la gerencia, el desarrollo progresivo de la descentralización en la gestión de recursos humanos, ¿no? Y para eso, ¿qué debe tener cada institución? Un plan de formación continua propio, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente. Este año vamos a capacitar a nuestro personal en esto, en esto, en esto. No tiene que ser en lo mismo a todo el personal, puede ser en diferentes aspectos a cada unidad. Un plan de comunicación interno es muy importante, porque muchas veces se manda el instructivo y nadie supo, ¿no? Entonces tiene que haber un plan de comunicación interno muy lo más cercano posible a lo que son los clientes internos, ¿no? La estabilidad de los profesionales en la unidad, obviamente si vamos cambiando todo el tiempo de la unidad, ¿qué podemos pedir a esa unidad, ¿no? El sistema de inversión en la unidad de las mejoras alcanzadas en la gestión de recursos, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Que haya un mecanismo de retroalimentación de ese presupuesto que se está generando porque en la unidad se está trabajando más. Pues debes retornar a lo que es la unidad, ¿no? Debe ir reforzando más la calidad de esa unidad. El desarrollo de un sistema de reconocimiento de profesionales, que ya hemos ido hablando anteriormente, ¿no? Que es responsabilidad de la gerencia, ¿no? De un plan de reconocimientos y un sistema de incentivo. Tenemos en la norma, nosotros aquí en Bolivia, una norma específica en el manejo de recursos humanos que establece a quiénes se debe reconocer, cómo se debe reconocer, cuándo se debe reconocer, etcétera. Debe haber un sustento, no es simplemente porque es mi amigo, porque me colaboró, lo que sea, etcétera. Debe tener un sustento. La evaluación de los resultados, ¿no? ¿Cómo hacemos finalmente? Ya hemos hecho el diagnóstico, ya hemos implantado, ya hemos aplicado lo que es nuestro plan y todo lo demás. ¿Cómo evaluamos? Primero, la adecuación de uso, ¿no? La frecuentación, la indicación. Cómo se ha ido frecuentando el servicio, cómo realmente el servicio se ha ido visibilizando en el tema de lo que es la implementación de los diferentes procesos en sí mismos, ¿no? Cuando evaluamos los procesos, la accesibilidad, la capacidad de resolución, ¿no? La mejora continua, lo que habíamos hablado anteriormente, y la seguridad, ¿no? En los resultados, la efectividad clínica, que es uno de los puntos vitales, ¿no? La satisfacción de los pacientes, que ya hemos mencionado varias veces, uno de los métodos más utilizados es el SERQUAL, ¿no? Pero cada institución a veces tiene su propia encuesta de satisfacción. Algunos muy simples, de 10 preguntas, con preguntas incluso muy vagas, ¿no? Que dice usted, ¿ha recibido una atención satisfactoria? No, no es preciso, ¿no? Por eso hay metodologías estandarizadas que les mencionaba como el SERQUAL, ¿no? La satisfacción de las personas, ¿no? Los acompañantes, los familiares, etcétera, y obviamente la eficiencia que tiene cada una de las unidades. En la evaluación de los resultados lo dividimos en 4 visiones, ¿no? Primero, la efectividad clínica. Pues no se puede evaluar los resultados solamente desde un punto de vista, ¿no? Por eso es muy importante tener la mayor amplitud posible. La efectividad clínica en relación a lo que es la capacidad o la posibilidad de restauración de la salud, evitando efectos adversos, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Ahora, el tema de restauración de salud es muy difícil de medir, ¿no? Cómo realmente yo digo, esta persona se ha establecido y mido la efectividad clínica de, yo qué sé, patologías leves versus patologías graves. Una unidad clínica versus una unidad quirúrgica, una unidad de emergencia, etc. Pues no es algo sencillo, ¿no? Para cada uno hay que consensuar parámetros. Pero algo que sí ha ido aumentando bastante durante este tiempo en su uso es la medición de los efectos adversos, ¿no? Entonces, mientras menos efectos adversos tengamos, complicaciones de la enfermedad, estamos viendo que la efectividad clínica está mejorando, ¿no? Una mayor sobrevida, una menor tasa de complicaciones, de infecciones dentro hospitalarias, etcétera, etcétera. La satisfacción del cliente, ¿no? Tanto de los pacientes como de los profesionales. Hemos mencionado anteriormente los que están atendiendo y aquellos que han pedido la interconsulta, ¿no? Le pido una interconsulta y no me resuelve, entonces ¿para qué voy a mandar la interconsulta?
la satisfacción del propio profesional que está haciendo la atención, que habíamos hablado anteriormente, y la eficiencia, ¿no? El rendimiento de los recursos y el costo de las prestaciones asistenciales es vital, el ejemplo que habíamos hecho hace un momento de la unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces, con los mismos recursos que se tenga una mayor tasa de resolución del problema, entonces algo está pasando en la propia entidad. En la evaluación de procesos, igualmente se tienen 4 visiones que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Primero, la accesibilidad, ¿no? No solamente en tema de que esté ahí la infraestructura, ¿no? O sea, que el hospital esté a la vuelta de mi casa, ¿no? Sino también el tema de tiempo de acceso, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? No es lo mismo que mi cirugía, una vez que vaya, me lo programan la siguiente semana, que me lo programan de aquí a 6 meses. Pues, ¿de qué sirve que el establecimiento está ahí? ¿Sí? Igual nomás me van a prorrogar, ¿no? La resolutividad, ¿no? En 2 dimensiones, primero la duración del tránsito asistencial y el número de contactos que ha tenido. No sé cuántas de consultas ha ido teniendo ese paciente. No es lo mismo que los resuelva en 2 consultas, en 3, que en 10, en 20. Obviamente eso depende de la patología, ¿no? Tampoco coloquemos al paciente en una sola bolsa, ¿no? Son diferentes, pero obviamente que entre pacientes similares tiene que haber una correlación en lo que es el número de contactos con el personal de salud, ¿no? La continuidad, ¿no? En relación a lo que es la gestión de interfaces y la facilitación de cuidados entre profesionales, ¿no? El tema de lo que es la interconsulta y todo lo demás es muy importante porque obviamente las patologías de los pacientes son complejos, ¿no? A veces, y eso es lo que está de moda, si se quiere, en este momento, la atención de diferentes especialidades para tener una atención mucho más integral, ¿no? La seguridad en relación a lo que es la prevención de complicaciones y efectos secundarios, ¿no? Y ya finalizando, la evaluación de lo que es la adecuación de uso, ¿no? De lo que es la unidad, el servicio, y ahí tenemos 2 visiones. Primero, la utilización del servicio o de la unidad. El consumo excesivo o el consumo de servicios sanitarios por los clientes, ¿no? Y el segundo, la indicación, ¿no? O sea, la prescripción de servicios sanitarios por los profesionales. O sea, que realmente esté siendo atendido en la unidad que corresponde, y en el otro tema, el uso, ¿no? Aquí tenemos un otro ejemplo igual, ¿no? Que hay que ir evaluando, seguramente en muchos lugares les ha pasado. Se hizo una evaluación de un hospital donde el índice de cesáreas era del más de 56%, ¿no? Y está publicado en un artículo científico porque fue una tesis de una residente. Entonces, cuando se comunica ese documento, desde el Servicio Departamental de Salud se hace una evaluación, ¿verdad? Porque la tasa de utilización de esa técnica de la cesárea no debería superar el 33% según nuestra norma, porque más del 33% se considera abuso de la técnica y menos del 10%, si no me equivoco, es subutilización del servicio, ¿no? Entonces, en este caso casi era el doble del tope de lo que estaba establecido. Pues algo está pasando ahí, porque se supone que nuestras mujeres gestantes están haciendo control prenatal y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, por eso se evalúa también el tema de lo que es la utilización y la indicación en relación a lo que es el uso de esa unidad. Simplemente ello, en relación al día de hoy, estoy presto a atender dudas, requerimientos, etcétera, que tengan, como les había mencionado anteriormente, adicionalmente a lo que es esta presentación y el libro en el que nos hemos basado para toda esta presentación. Bueno, no toda, ¿no? La primera parte de la presentación de los modelos propuestos por la Organización Mundial de la Salud. También vamos a ir adjuntando lo que son las normas de caracterización de hospitales, donde están estos formularios para ir haciendo la evaluación de cada uno de los niveles de servicios, ¿no? Que simplemente son checklists, los instrumentos, y no hay mucho secreto en eso, digamos, ¿no? Y viendo, tiene, no tiene, y en base a eso un porcentaje, nada más, ¿no? Entonces, eso en relación a este tema que nos tocaba el día de hoy, y en esta gráfica final no es simplemente por mostrar una abejita. Entonces, esta abejita, si nos fijamos, tiene las alas completamente destruidas, ¿no? Pero aún así sigue cumpliendo con su trabajo, ¿no? El tema de la polinización, el tema de la sobrevida, alimentar lo que es la colmena, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser un argumento de que me falta esto, me falta lo otro y por eso no lo voy a hacer.
en base a los recursos que tenemos, debemos ir respondiendo. Obviamente, como lo hemos dicho en algún momento, si me dan 10, que no me pidan 100, pero tampoco si me dan 100, yo voy a ofrecer 10. Entonces debe haber una correlación en ambos sentidos. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Yersin Mamani. Realmente una excelente exposición de un tema tan, yo diría, tan valioso para nuestro sistema de salud como es implementar un sistema de calidad en los hospitales. Vamos a darles 2, 3 minutitos a los participantes que si hay alguna pregunta en plataforma, vamos a darles el tiempo a todos los participantes que quieran hacer cualquier pregunta y consultar a nuestro docente invitado. El tiempo es de los participantes. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, buenas noches, le escuchamos. Quería preguntar 2 cositas. Si bien han hablado de que los hospitales, todo esto, la descentralización, digamos, de las actividades, ¿no? Es importante, y quería preguntar si, digamos, por ejemplo, 2 cosas. La primera es que si una persona que es, digamos, el gestor de calidad del hospital, a la vez puede ser el mismo subdirector, puede ser jefe de departamento, jefe del servicio, etcétera, una misma persona, o está haciendo mucha dualidad de funciones que al final puede tener problemas. Y si el director permite esto, entonces estaría incurriendo también en un problema, ¿no? Exactamente, en diferentes instituciones hemos tenido ese tipo de situaciones, ¿no? En algunos es por carencia de personal, es decir, que no hay otro personal calificado para que haga ese tipo de trabajo. En otros casos es por el tema de que son muchas veces el tema, por ejemplo, de lo que son las jefaturas de área, a veces exclusión directamente de la parte gerencial, que hace el nombramiento en base a lo que es la confianza que tiene con el personal, ¿no? Porque tiene que ser un personal de confianza, el equipo de trabajo que tiene. Pero hay un aspecto que hay que cuidar en esa parte, ¿no? Para las personas también que están en ese ámbito. Este tipo de lo que son las nominaciones de las jefaturas, todo ello, implica una situación de dedicación exclusiva prácticamente, ¿no? Entonces ya el personal está con lo que es la parte asistencial y dentro de su horario debe hacer esta actividad adicional. Por lo tanto, ya se supone, colocamos así, de que todo su tiempo ya está completamente saturado. Entonces, si a eso yo le voy a nombrar, como nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en los comités, un mismo miembro es el responsable del comité de bioseguridad, del comité de farmacia, del comité de enseñanza y aprendizaje, y la misma persona, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista de auditoría médica tiene responsabilidad tanto para lo que es la parte gerencial como también para la persona que está asumiendo la responsabilidad, porque como les decía, no es solamente por ser el responsable, porque eso tiene también un peso en el currículo, no hay que ir también diciendo las cosas claras, ¿no? El ser director te apoya en temas de currículum, ser el responsable de una jefatura que te da para el tema del currículum, y eso, como ustedes saben, cuando estamos haciendo nuestra carrera profesional, obviamente cuando estamos haciendo nuestras evaluaciones periódicas para el ascenso de categoría, tiene un puntaje, un valor, ¿no? Y por eso que hemos ido viendo que existen en algunas áreas que les nombran así de todo, ¿no? En hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, no solamente aquí en Cochabamba, sino también en otros departamentos. Entonces, cuando no tienen otro personal adicional que pueda realizar ese tipo de actividades, ahí tiene una justificación técnica. Pero cuando tiene otro personal que pueda hacer la situación y solamente se lo está centralizando, va en contra de lo que promueve nuestro marco normativo legal vigente, ¿no? Que justamente habla de este tema de descentralización de todos los comités, por ejemplo, para que se pueda mejorar la gestión de calidad. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Buenas noches.
Doctor, Muy buenas noches. Quería preguntarle, nos estaba hablando de que si es que en algún servicio hacen mayor trabajo, mayores, es como si tuviera mayor ganancia, les van a dar mayor crédito a ellos. Pero en el caso de que sea un segundo nivel, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital del Sur. En el Hospital del Sur nos indican, yo soy médico anestesióloga, ¿no? Y esta era mi gran duda. No sé de dónde ni cómo lo han hecho. Los de farmacia, por ejemplo, a mí me llega una cirugía, que es hernia inguinal. Yo valoro y digo, este paciente necesito hacerle una anestesia raquídea. Pero no sé de dónde ha salido y de farmacia a mí me obligan a hacer anestesia general, pese a que no lo necesite el paciente. Ahora, eso me da mi imposibilidad de poder trabajar, o sea, no me siento bien trabajando porque digo, si es que yo quiero esta anestesia, pero ellos me están imponiendo esta otra, ¿qué hago? Bueno, ahí se tiene que ir generando lo que es los respaldos correspondientes de esa situación, ¿no? Si usted solamente hace el reclamo de manera verbal, va a quedar ahí, en la nada. En el tema de procesos de auditoría, papelitos cantan, como dicen, ¿no? No se puede obligar a un profesional a utilizar una técnica o un procedimiento o un tipo de tratamiento. Pues esto es bajo el principio de lo que es el criterio médico, en cualquiera de las áreas, ¿no? A nivel de medicina general, familiar, cirugía, anestesiología, como mencionaba la colega, y todo lo demás. Los protocolos que hemos hablado anteriormente son de guía, son referenciales, no son que se debe cumplir a rajatabla, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se nos obliga, como está mencionando, lo que se debe ir generando es la documentación de respaldo, ¿no? Entonces, ir haciendo lo que son las gestiones ante la instancia pertinente, en este caso la dirección del hospital, acerca de este proceso y con la argumentación técnica correspondiente. Como usted lo mencionaba, hay muchos pacientes que no ameritan, que no lo necesitan, pero por el tema de esta, y peor todavía si no hay una disposición, porque en ese caso quien está incurriendo es farmacias. Recordemos también que a veces ocurre, especialmente en farmacia, y probablemente sea una de estas situaciones, de que a veces nos obligan a sacar cierto tipo de medicamentos porque están prontos a vencerse o les han dado un stock grande y si no va saliendo, porque en farmacia no han hecho una buena gestión, ellos van a tener una responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, a veces ocurre eso, por eso tiene que haber una planificación adecuada. Les decía a un principio, es muy importante en cada establecimiento que yo sepa cuáles son las 10 patologías más frecuentes. En mi unidad igual, las 10 patologías más frecuentes, los 10 tratamientos más utilizados, las 10 complicaciones más comunes, las 10 causas de mortalidad más frecuentes dentro de mi servicio o dentro de mi institución. Y en farmacia también, cuáles son esos medicamentos que más salen y no salen, porque si no hago eso, no voy a hacer una buena planificación. Y si no hago una buena planificación, puedo estar cayendo en este tipo de situaciones que ya nos ha pasado. No sé si es el mismo escenario en el caso del Hospital del Sur, pero en el caso particular de usted, en el tema de gestión, lo que corresponde es generar ese respaldo y el requerimiento a lo que es la instancia pertinente, en este caso la dirección. Mucho más todavía si no existe un protocolo que especifique o una directriz o una instructiva que mencione que solamente deben utilizar ese tipo de técnica en los pacientes. Bueno, tenemos una tercera pregunta de José Luis que dice, en establecimientos en proceso de acreditación ya debemos cambiar el término de paciente por cliente externo o usuario en nuestros protocolos, normas y manuales. No necesariamente, ¿no? Ese tema son solamente consensos, ¿no? Es que es un debate incluso más de tipo semántico, hasta filosófico, ¿no? ¿Qué es a qué definimos como paciente, ¿no? ¿A qué definimos como cliente? ¿A qué definimos como usuario del servicio? Por ejemplo, cuando estamos diciendo usuario, le quitamos esas responsabilidades, o cuando decimos cliente externo también, le quitamos esa responsabilidad a esta persona
que tiene sobre su tratamiento, que tiene sobre lo que es el manejo de su patología, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que se pide dentro de lo que es esta documentación es usar el mismo término, ¿no? Entonces, nuestro marco normativo nos da como referencia, pero lamentablemente algunos evaluadores nos dicen, no, tiene que utilizar cliente externo, cliente interno, ¿no? Bueno, por una palabra no voy a hacer el lío, ¿no? Entonces lo completaré, pero en nuestra norma, si los revisamos, en ningún momento dice que el uso de esos términos son obligatorios, ninguno, ¿no? Simplemente son con consenso, si se quiere, en algunas áreas, ¿no? Porque, vuelvo a recalcar, ¿no? Sale parte más de un debate de ese tipo, ¿no? Bueno, espero haber respondido las preguntas. Nuevamente muy agradecido por lo que es la invitación. Tenemos todavía un siguiente módulo con mi persona, el siguiente día martes, y estaremos pues prestos también a compartir toda la información que tengamos.